este vídeo vamos a aprender a descomponer las distintas fuerzas que aparecen en un sistema, ¿vale? En el primer ejemplo tenemos un bloque que se encuentra en un plano horizontal y al que le hemos aplicado una fuerza con un ángulo alfa respecto a la horizontal. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser identificar todas las fuerzas que aparecen en el sistema. En primer lugar, tenemos la fuerza peso, ¿vale? El peso, que es la fuerza que realiza la Tierra para atraer a los objetos, ¿vale? El peso siempre es hacia abajo, ¿vale? Entonces, en ese caso no hay duda. Por otro lado, tenemos la fuerza normal, ¿vale? La fuerza normal es esa reacción que hace el suelo y que hace que los objetos no se hundan, ¿vale? Cuando se encuentran en superficies sólidas. Y siempre es perpendicular, es decir, formando 90 grados respecto a la superficie, ¿vale? Por tanto, en este caso, está dirigida hacia arriba, ¿vale? La fuerza normal siempre la riza el suelo de tal forma que el objeto no se hunda, por tanto, está dirigida en contra del suelo, digamos, ¿vale? Y la última fuerza que nos va a aparecer va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, para establecer la fuerza de rozamiento, en primer lugar, tenemos que pensar hacia dónde se va a mover este bloque, ¿no? Y viendo la fuerza roja, creo que está bastante claro que este bloque se va a mover hacia la derecha. Por tanto, la fuerza de rozamiento siempre es en contra del movimiento. Es decir, si el bloque se mueve hacia la derecha, vamos a tener una fuerza de rozamiento que realiza el suelo y que hace que el objeto se frene o le cueste moverse y que será hacia la izquierda, ¿vale? Una vez hemos establecido todas las fuerzas, dijimos que teníamos que establecer nuestro sistema de referencia, ¿vale? Para establecer nuestro sistema de referencia, el eje X lo vamos a poner siempre en la dirección y en el sentido del movimiento. Entonces, en este caso, el bloque hemos dicho que se está moviendo hacia la derecha, ¿vale? Por tanto, ese eje X, ¿vale?, será hacia la derecha y en la misma dirección del movimiento. Y el eje Y perpendicular. Y en este caso, pues por ejemplo, lo vamos a establecer hacia arriba, ¿vale? Ese será mi eje Y. Entonces, una vez tenemos eso, tenemos que mirar si las fuerzas están en los ejes o no están en los ejes, ¿no? Entonces, está bastante claro que tanto la fuerza normal como la fuerza peso se encuentran en el eje Y y la fuerza de rozamiento se encuentra en el eje X. Pero, ¿qué ocurre con la fuerza roja, esa fuerza externa que nosotros realizamos y que hacemos que el bloque se mueva? Pues que no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Por tanto, lo que tenemos que hacer es descomponer esa fuerza. Es decir, vamos a tener una parte que se encuentra en el eje X y para sacar esa parte lo que teníamos que hacer es la sombra, proyectar esa fuerza en el eje, ¿vale? Realizar su sombra, esta va a ser la parte que se encuentra en el eje X y vamos a tener una parte que se encuentra en el eje Y, ¿vale? Y tenemos que calcular cuál es el valor de esas fuerzas Fx y Fy. En clase hemos dicho que la fuerza Fx, ¿vale?, se define como la fuerza, ¿vale?, que estemos aplicando por el coseno del ángulo. Y la fuerza Fy habíamos dicho que era esa fuerza por el seno del ángulo, ¿vale? Es decir, si a mí me dicen que la fuerza que yo aplico es de 10 newtons y que este ángulo alfa es de 30 grados, por ejemplo, pues tendría que hacer en este caso 10 por coseno de 30 y 10 por el seno de 30, ¿vale? Y calcularlo en la calculadora. ¿Qué ocurre? Que esto normalmente suele ser así, pero es importante intentar entender por qué esto es así, ¿vale? Y para eso vamos a definir en este vídeo las funciones coseno y las funciones seno. Entonces, para eso tenemos el triángulo azul que os he dibujado a la derecha, ¿vale? Y hemos definido con las letras A y B los catetos y con la letra C la hipotenusa, ¿vale? Y nos vamos a fijar en este ángulo alfa. Bueno, pues la definición del coseno, el coseno de un ángulo se define como, si nos fijamos, tenemos aquí este ángulo alfa, ¿vale?, que es el dato que nos dan, y tenemos aquí el triángulo rectángulo, ¿vale? Siempre tenemos que tener un triángulo rectángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se define el coseno? Pues se va a definir como el cateto adyacente, es decir, el cateto que se encuentra justo tocando con el ángulo alfa, que en este caso es el A, ¿no? Si nos fijamos, ¿qué cateto toca el ángulo alfa que nos han dado? El A. Bueno, pues va a ser ese cateto A entre la hipotenusa. Esa es la definición del coseno. Y la definición del seno, el seno de un ángulo, va a ser
El cateto contiguo, es decir, el que se encuentra lejos, ¿vale?, de mi ángulo alfa, en este caso es B, lo que mida B, entre la hipotenusa. Estas son las dos definiciones del coseno y el seno. Y por tanto, si yo quisiera sacar A o si yo quisiera sacar B, pues únicamente tendría que despejar, ¿no? De aquí, si os fijáis, ¿A qué será? Pues será C por el coseno de alfa, es decir, la hipotenusa por el coseno de alfa. Y si de aquí quiero despejar B, pues será C por el seno de alfa. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir a nuestro dibujito que teníamos y vamos a fijarnos en este triángulo de aquí, que lo vamos a marcar en naranja. ¿Qué está ocurriendo en ese triángulo? Bueno, pues vamos a hacer una especie de zoom y nos vamos a dibujar el triángulo aquí. Yo tengo ese triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí está el alfa que me han dado. Lo que mide la hipotenusa en este caso es la fuerza aplicada. Y si os fijáis, ¿este cateto qué es? No es otra cosa que Fx. Y el cateto este no es otra cosa que Fi, ¿vale? Si nos fijamos ahí. El tamaño que va a tener ese cateto es Fx y el tamaño que va a tener ese cateto es Fi. Entonces, Fx está justo tocando, es el cateto que está justo tocando con el ángulo. Entonces, si os fijáis en la fórmula que he indicado yo aquí, ¿vale?, esta primera de aquí, si yo quiero sacar ese cateto A, es decir, si yo quiero sacar en mi triángulo Fx, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso, ¿qué es? La fuerza por el coseno de alfa. Y si yo quiero sacar Fi, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer la hipotenusa F por el seno de alfa, ¿vale? Eso sería aplicando la segunda fórmula que tenemos ahí, ¿vale? Nos lo podemos aprender de memoria, pero es mucho más fácil o es mucho más práctico si nos aprendemos el triángulo rectángulo y no sabemos las definiciones de coseno y seno, ¿vale? El coseno de alfa siempre va a ser el cateto contiguo, ¿vale?, el que está justo al lado del ángulo entre la hipotenusa, y el seno de alfa va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a realizar ahora el ejemplo del plano inclinado. En primer lugar, vamos a representar, como hemos hecho antes, las fuerzas, ¿vale? En un plano inclinado vamos a tener, como siempre, el peso, que está dirigido hacia abajo, otra vez, ¿vale? Es la fuerza que realiza la Tierra para atraer a los objetos. Y vamos a tener también la fuerza normal. La fuerza normal hemos dicho que tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿vale? Es decir, tiene que formar 90 grados con la superficie. Entonces, si no lo tengo muy claro, voy a hacer las líneas discontinuas, ¿vale? Y aquí tiene que haber 90 grados. Entonces, esa fuerza normal tiene que hacer que el cuerpo no se hunda en el suelo y, por tanto, va a ser formando 90 grados, ¿vale? Y es la reacción que realiza el suelo. Y, por último, vamos a tener la fuerza de rozamiento. Entonces, para establecer la fuerza de rozamiento, primero tenemos que pensar hacia dónde se va a mover el bloque. Creo que está bastante claro que se va a mover en esa dirección y en ese sentido. Por tanto, la fuerza de rozamiento tendrá el sentido opuesto. Una vez hemos establecido todas las fuerzas, hemos dicho que tenemos que poner nuestro sistema de referencia, y el eje X lo vamos a poner en la misma dirección y en el sentido positivo, el del movimiento, ¿vale? Por tanto, vamos a establecer ese eje X en ese sentido y el eje Y en ese sentido, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, en este caso, la fuerza normal sí se encuentra en uno de los ejes, en el eje Y, la fuerza de rozamiento también en el eje X, pero en este caso el peso no. El peso no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces vamos a tener que hacer un procedimiento similar al que hemos realizado con la fuerza externa roja del primer ejemplo. Entonces vamos a tener una parte que va a ser la sombra de ese peso en el eje X, ¿vale?, que será Px, y vamos a tener la sombra de ese peso en el eje Y, que será Pi. Y ahora vamos a tener que descomponer esa fuerza, vamos a tener que calcular cuánto es Px y cuánto es Pi. Entonces, para eso necesitamos una fórmula. Entonces, normalmente nos dan el ángulo del plano inclinado, ¿vale? Y lo primero que tenemos que saber es que ese ángulo va a ser el mismo que el ángulo que forma
el peso con ese eje Y que nosotros hemos establecido, ¿vale? Si no nos acordamos, yo os recomiendo llevarlo al límite, es decir, hacer un caso límite, por ejemplo. Yo puedo poner un plano inclinado que se encuentra muy inclinado. Entonces, en ese caso tendré el bloque, ¿vale? Y tendré mis eje X en la dirección y en el sentido del movimiento y tendré el eje Y perpendicular, ¿vale? Y tendré, por supuesto, el peso hacia abajo. Este será mi peso. Entonces, cuando haga la descomposición, tendré aquí Px y tendré aquí Pi, ¿vale? Y tengo que pensar dónde se encuentra este ángulo, ¿vale? Este ángulo alfa que me hayan dado del plano inclinado puede ser o este grande, ¿no? Y creo que está bastante claro que este, que es bastante grande, será este de aquí, ¿vale? Entonces, siempre suele ser ese ángulo que forma el peso con el eje Y, ¿vale? Y ahora tenemos que descomponer. Y entonces ahora nos vamos a fijar en este triángulo de aquí, que lo voy a marcar. Si nos fijamos en ese triángulo, ¿vale? Yo lo voy a poner girado, pero tenemos algo así. Tenemos ese ángulo alfa, la hipotenusa es el peso, pero ahora ¿cuál es el que está pegado a ese ángulo, ¿vale? Es el PI. Y el que está aquí, digamos, en este lado de aquí, ¿vale? Que lo voy a marcar en rojo, ¿vale? Este que está lejos del ángulo es lo que va a medir Px, ¿vale? Es ese Px de ahí. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a definir Pi? Es decir, la proyección del peso en el eje Y. Pues es el que está al lado del alfa. Entonces, ¿cómo se va a definir ese Pi? Pues como está tocando con el ángulo, va a ser el peso por el coseno de alfa. ¿Y cómo se va a definir Px? Pues será el peso por el seno del alfa. Es decir, primero vamos a tener que calcular cuánto es el valor del peso, ¿vale? Recordamos que el peso se calcula como masa por gravedad y una vez tengamos ese valor, lo vamos a meter aquí y por el coseno de alfa será Pi y el peso por el seno del alfa será Px, ¿vale? Y con eso ya tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton en nuestro sistema.